He venido hablando en una serie que he titulado Religión Práctica, y este es el quinto mensaje de esta serie, y he venido hablando en las últimas semanas acerca de las disciplinas espirituales. Y el bautismo es una de estas disciplinas espirituales y es uno de esos rituales cristianos que son necesarios. Y uso la palabra en sentido exaltado ritual, porque los rituales tienen un lugar en la vida cristiana. Hemos perdido mucho de ello y creo que debemos rescatar algunos de estos rituales. Es un ritual que habla precisamente acerca de una nueva vida, una vida consagrada, una vida que se identifica con Jesús, una vida de muerte al mundo y de resurrección a una vida entregada en santidad, una vida que haga la diferencia con el resto del mundo. Y esto es el bautismo, y por eso es tan importante. Quizás muchos de ustedes son nuevos en la fe, otros quizás no han tenido la oportunidad de entender básicamente el bautismo, y por eso quise compartir con ustedes esta mañana, compartir lo que significa desde la Escritura el bautismo. Y las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué lo practicamos? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son sus connotaciones? Y quizás hay alguna persona que pueda decir: bueno, eso es un acto bonito, me parece lindo, tal vez algún día lo pueda practicar. Yo quiero hablarle acerca de la importancia del bautismo, y quiero que, si usted no ha tenido una enseñanza clara sobre el tema del bautismo, esta mañana salga sin ninguna duda de este lugar. Y como le digo, si se quiere bautizar y está dispuesto a irse mojado para la casa, no tengo ningún problema en bautizarlo hoy mismo. Ahí está la piscina, está el agua y yo estoy dispuesto. Ahora, lo primero que tengo que decir es que el bautismo es una parte esencial de la experiencia de conversión y de la vida cristiana. No es algo opcional, no es solamente un mero simbolismo, un mero requisito, sino que es una parte esencial de la vida cristiana. Mucha gente subestima la importancia del bautismo, quizás otros le dan demasiada importancia, y quiero tratar de hacer una presentación balanceada para que usted tenga una idea clara, un concepto claro. En las Escrituras vemos que tanto Jesús como los apóstoles le asignaron un rol importantísimo al bautismo, junto con la confesión de Jesús como Salvador. Es quizás uno de los ritos más importantes en la vida de todos aquellos que nos llamamos creyentes. Aún en la misma oración está también la idea del bautismo. Vamos juntos a ver un ejemplo, Marcos capítulo 16, y hay algunos pasajes que voy a estar compartiendo. No puedo compartir todos porque no me daría toda la mañana para hacerlo. Marcos capítulo 16 dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, quiero que le note, que le ponga atención a las palabras, porque podría prestarse para confusión en algún momento. Dice: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora, déjeme decirle rápidamente, y lo voy a señalar más adelante: el bautismo no salva a nadie. Nadie se salva a través del bautismo. Si usted se convirtió y no se llegó a bautizar por agua por alguna otra razón, no quiere decir que se va a ir al infierno, así que puede estar en paz, puede estar tranquilo. Pero noten la estrecha asociación que hay tanto en este pasaje como en muchos otros pasajes acerca de la salvación y el bautismo, el aceptar a Jesucristo en el corazón y el bautizarse. Si uno lo tomara estrictamente, literalmente, y no le pusiera en el resto del contexto de otros pasajes de la Escritura, uno podría pensar, concluir que convertirse y confesar a Cristo como Señor y bautizarse es el requisito para ser salvo. Si usted leyó el pasaje bien anterior, dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Dónde está el énfasis? En el creer, no tanto en el bautismo. Sin embargo, hay un requisito allí que se nos enseña a través de la palabra de Dios. Veamos Mateo capítulo 28, el mismo pasaje, el pasaje que dice exactamente lo mismo que leímos anteriormente, pero desde la perspectiva de Mateo. Hemos llamado la gran comisión a este pasaje. Yo creo que es más bien la gran omisión. Hemos dejado de hacer lo que Jesucristo nos llamó. Ustedes saben
que cuando una persona está en su lecho de muerte, cuando una persona ha llegado al final de sus días, ¿quién no le pondría o quién no le tomaría importancia a sus últimas palabras? Cualquiera de nosotros, si tuviéramos un ser amado, un ser querido que está al final de sus días y está a punto de partir a la eternidad y menciona unas palabras finales, creo que ninguno de nosotros sería tan insensible como para no tomar en cuenta aquellas palabras. Es más, haríamos lo posible por hacer realidad aquellas palabras de la persona que amamos. Bueno, Jesús, antes de partir de la tierra, antes de desaparecer de esta tierra, dio estas palabras a sus discípulos. Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una de las últimas declaraciones y mandamientos de Jesús es: enséñele la palabra a todos los pueblos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y discipúlelos. Y yo voy a estar con ustedes, dijo Jesús. Ahí tiene una linda progresión: confesar a Cristo, bautizarse y la enseñanza o el discipulado, el llevarlos de la mano para enseñarles los principios de la fe. Para el Señor Jesús era algo muy importante esto de bautizarse junto con la experiencia de conversión. Veamos otro ejemplo que aparece en el libro de los Hechos capítulo 2. Como ustedes pueden ver, en la mente de los escritores de la palabra y sobre todo en los primeros creyentes, la idea del bautismo era algo tremendamente importante. Una vez que usted se convertía, el acto seguido, el acto inmediato era bautizarse. Y yo le podría dar muchos textos, no tenemos todo el tiempo para agotar esta enseñanza y no quiero perderme en muchas cosas, pero quiero que puntualmente usted entienda que hay una relación muy estrecha entre los pasajes, entre la parte de la salvación y la parte del bautismo. Hechos capítulo 2, verso 38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí en la mente de Pedro hay otra cosa también que no quiero complicarles demasiado la vida, pero es arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. No voy a hablar hoy del bautismo en el Espíritu Santo, lo voy a tocar en algún momento. También es que muchas veces nosotros hemos diluido y distorsionado a veces esas cosas que están tan estrechamente unidas en la palabra del Señor. Aquí tenemos el bautismo en agua, pero también tenemos el bautismo en el Espíritu Santo como experiencias que van estrechamente vinculadas en la vida de un creyente, de un cristiano saludable que ha pasado por las diferentes etapas de la vida. Junto con el bautismo en agua que practicó Juan, está el bautismo en el Espíritu Santo que distinguía el ministerio de Jesús. Recordemos aquel momento en que Juan mismo dijo: yo bautizo en agua, pero viene uno que es más grande que yo, que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es una linda enseñanza adicional. Ahora, finalmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, encontramos otra enseñanza en esta dirección. Y quiero señalar aquí la estrecha relación para la escritura entre esta experiencia de salvación y el bautismo. Hechos 22, 16 nos está contando, nos está relatando la experiencia de conversión del apóstol Pablo. Y Pablo estaba allí ciego todavía después de haber sido cegado en el camino a Damasco, y estaba en una casa hospedado, estaba en ayuno, estaba en oración, y Dios ha mandado a su profeta Ananías para que lo bautice, para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 16 del capítulo 22 hace algo que es sumamente interesante. Dice, y hablando Ananías a Saulo: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Esa sí es una buena pregunta, una pregunta que debemos tenerla presente nosotros. Es para usted y es para mí. Si usted tiene tiempo en el Evangelio, si usted se ha convertido a Jesucristo, está claro que usted ama a Jesús, que se ha comprometido con Él. La pregunta es: ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados invocando el nombre de Jesús. Ahora, noto aquí otra pequeña implicación acerca del agua y del perdón de los pecados. La Biblia
habla del lavamiento por el agua y el espíritu, y el agua es justamente la palabra de Dios. Hay una asociación metafórica pero muy real, que es un símbolo, ese símbolo de sumergirnos en agua. Es como una relación cargada de fe, de simbolismo espiritual y una experiencia de lavamiento también, que podría interpretarse muy fuertemente o simbólicamente, pero como que es muy estrecha la situación entre la inmersión de la persona en el agua y el lavamiento de los pecados a través del Espíritu Santo. Levántate, bautízate, lávate de tus pecados invocando su nombre. Entonces noten de nuevo la asociación estrecha entre la experiencia de conversión real y la experiencia del bautismo. Y es importante esto. Ahora, muchas otras cosas pueden ser opcionales. Es lo que quiero enfatizarles a ustedes. Hay muchas cosas en la Biblia que podrían hacerse o no hacerse y no tienen ninguna connotación especial para las personas. Por ejemplo, el guardar el sábado. El que usted guarde el sábado o no guarde el sábado no tiene ninguna implicación espiritual. De hecho, nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo. Y podría explicarle ampliamente sobre esto, pero esto no tiene ninguna implicación en su vida. Podría ser, por ejemplo, guardar las fiestas de purificación y los rituales de la Escritura, pero la experiencia cristiana del bautismo no parece ser algo que debemos tomar a la ligera o que podemos pasarlo por alto. Se trata de algo importantísimo, algo clave. Es posible que sea insustituible o inescapable de la experiencia de un cristiano maduro y obediente. Una persona, un creyente que ha abrazado la fe, que ha amado a Jesucristo, que ha entregado su corazón a Él, no hay justificación por la cual pueda decir no me quiero bautizar. Ahora, voy a entrar aquí en otro punto muy importante. A través de los años he leído diferentes cosas acerca de los judíos y de las prácticas en el mundo de Israel. Para los judíos, una de las cosas más importantes, donde quiera que haya una comunidad judía, tiene que haber lo que se llama un mikvah. El mikvah quiere decir como fluir de aguas. Para toda comunidad judía en el mundo, es importante que donde hay cierto número de judíos, generalmente varones, que donde quiera que hay cierto número de varones judíos, debe de haber una mikvah. Es decir, es un lugar, es como una piscina donde los hombres generalmente, yo no sé ahora con el judaísmo reformado y todo esto, no sé si también a las mujeres se les permitirá, en realidad no tengo el dato, pero generalmente era para los hombres. Pero es un lugar, una piscina, una pila donde los hombres van a purificarse y a celebrar ciertos ritos de lavamiento y de baños ritualísticos. Esto es algo que data desde el Antiguo Testamento. En algún momento se desarrolló esta idea del lavamiento ritualista del hombre, del creyente judío. Entonces uno puede ver, y todos los que han estudiado estas cosas lo saben, que hay una estrecha relación entre el bautismo que Jesús practicó y los discípulos y esa práctica judía del mikvah, del lavamiento ritual. Y al leer sobre esto se me hizo tan evidente porque es importante entender los antepasados del bautismo antes que Jesús, porque lo que hicieron los cristianos fue tomar una práctica ritual judía y transferirla simbólicamente al cristianismo y adaptarlo a los propósitos y a los principios espirituales de nosotros como creyentes. Pero en realidad los cristianos no inventamos el bautismo. El bautismo ya existía, solo que no con las connotaciones cristianas que nosotros le damos o con las connotaciones que tiene el judaísmo. Entonces, una vez que está establecida esa relación entre nosotros, vemos cómo la práctica simbólica de lo que hacían los judíos nosotros la hemos tomado, se ha modificado en algunas cosas, aunque en el fondo prácticamente son muy parecidas. Nosotros sabemos que se practicaba antes de Jesús por una simple razón. Juan empezó su ministerio antes que Jesús. ¿Y cuál era una de las características del ministerio de Juan? Juan bautizaba a las gentes en el río Jordán. ¿Recuerdan? Ahora, vemos también que el mismo maestro se sometió al bautismo. Si fuera una práctica que no estaba reconocida por Jesús o por el cristianismo, Jesús no se hubiera llegado a Juan para que lo bautizara. Ahora, el Señor se somete a ese ritual. Vemos y en la historia encontramos que los esenios y otras sectas judías practicaban el baño ritual y algunos de ellos incluso lo hacían todos los días. Ustedes sabrán, y lo hemos hablado y lo estamos viendo un poquito en los estudios de entre semana, los esenios fueron personas que se dedicaron exclusivamente, en una forma total y absolutamente exclusiva, a transferir los rollos de las escrituras.
Todo lo que se encontró en las cuevas de Qumrán del Mar Muerto fue escrito probablemente por los esenios. Ahora, esta gente, antes de empezar la mañana, antes de empezar el momento, y si se tenían que salir por alguna razón de estar transcribiendo, salían, y antes de volver a tomar el pergamino y antes de volver a tomar la pluma, tenían que volverse a lavar. Entraban al mikvah para poder volverse a lavar. Era una purificación ritual, un símbolo del lavamiento de pecado y de la impureza. Entonces vemos a Juan el Bautista practicando el bautismo y vemos a Jesús sometiéndose a este ritual. Mi pregunta es, ¿necesitaba Jesús ser limpio de sus pecados? No, Jesús no tenía pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo, igual que usted, igual que yo, pero no hubo pecado en él. Ahora, ¿por qué Jesús se somete al bautismo? Creo que Jesús se somete al bautismo para darnos un ejemplo a usted y a mí. Él dijo, yo he sido el ejemplo para que ustedes sigan mis pasos. Entonces Jesús se somete al bautismo. Es más, el mismo Juan, cuando ve a Jesús llegar, Juan se rehúsa a bautizar a Jesús y dice, yo no soy digno, tú deberías de bautizarme a mí. Y la respuesta de Jesús es necesario que se cumpla la Escritura. Y como es necesario que se cumpla la Escritura, Jesús entró a las aguas del bautismo. ¿No es esto suficiente razón como para que nosotros tomemos la determinación de decir sí, si Jesús lo hizo, yo debo de hacerlo? Entonces nos bautizamos inicialmente en obediencia. No es como que si yo siento, si a mí me parece, si me gusta, si el agua no está muy fría. No, nos bautizamos en obediencia, es una obediencia. Jesús, antes de iniciar su ministerio, ya el bautismo existía como una práctica judaica y Jesús se sometió al bautismo. Ahora, ¿cómo se veía el mikvah, ese lavamiento ritual de los judíos? ¿Qué significaba? Era primeramente una inmersión total. Hay algunas controversias entre los cristianos que practican el bautismo por aspersión o por inmersión. Ustedes saben que la iglesia cristiana católica practica el bautismo por aspersión y algunas iglesias también cristianas lo practican de esa forma. Nosotros lo practicamos por inmersión, no por aspersión. Inmersión es sumergir completamente a la persona en el fondo del agua. Ahora, para aquellos que no se han bautizado, no tengan temor, no los voy a dejar 5 minutos debajo del agua, a ver si resiste, a ver si sobrevive después de eso. Es algo muy rápido, pero debe estar sumergida completamente la persona. Ahora, recuerde, el bautismo nace de este ritual judío. El ritual judío, ¿cómo se practicaba? Era una inmersión total hasta el punto de que nadie podía tocar al iniciado, al que se iba a bautizar, porque se suponía que no hubiera contacto con nada y que el cuerpo tuviera un contacto total con el agua. Mis amados hermanos, gracias a Dios hubo ciertas modificaciones en el camino del mikvah al bautismo, porque una de las características es que el mikvah se practicaba, por lo menos en aquella época, completamente desnudos. ¿Se imaginan? No podríamos hacerlo público. Pero bueno, se suponía que tenía que haber un contacto total de la persona bautizada con el agua. Ni siquiera se le podía poner las manos encima porque podría interferir en la inmersión total. Esas obsesiones de los judíos. 3 cosas principales. Primero, se le daba mucha importancia a la inmersión total y al lavamiento total del cuerpo en el mikvah. En segundo lugar, era un acto de purificación, de lavamiento de la persona. Se entendía que cuando la persona entraba en el agua tomaba toda aquella impureza de la persona y se la llevaba. Y entonces al llevarse, por eso Juan bautizaba en el río Jordán, porque el agua estaba en constante movimiento, se estaba llevando aquella impureza, y cuando la persona salía del agua, salía a una nueva vida. El tercer lugar entonces es una iniciación a una nueva vida, como pasa con el bautismo cristiano. Para el mikvah, aquella situación, ellos no lo practicaban en el río, lo practicaban en las pilas estas, pero cuando la persona salía, era una persona que se iniciaba en una nueva vida. Cuando una persona se convertía al judaísmo, es decir, que no era nacido en Israel,
que no era parte del pueblo judío, pero que se convertía a la religión judía. Entonces, para esta persona, lo principal era hacerse este baño ritual, y era como una impartición de una nueva identidad. Esa persona salía de aquel lugar ahora con una nueva identidad. Ahora era un judío, miembro de la tribu de Israel, de la familia de Israel, ya no era un gentil. Ahora tenía una nueva identidad como ser humano, como nosotros también en algún sentido vamos a ver, experimentamos algo parecido a través del bautismo. La persona entra al agua del bautismo y una vez que sale, sale una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Era un nuevo nacimiento después de la conversión, era una confirmación de la conversión al judaísmo, lo que la persona hacía, y esto tenía connotaciones para ellos espirituales. Ahora, al bautizarse, se daba también una expresión pública de lo que se había dado en la vida de la persona. Aquel judío o aquel prosélito que había abrazado la fe judía, al bautizarse se convertía en judío una vez que salía de las aguas del Mikvah. Otra cosa de extrema importancia, era algo absolutamente imprescindible de la experiencia de los judíos que practicaban el Mikvah. No era algo opcional, era tan serio, tan clave, que por ejemplo, la persona incluso no podía salir por el mismo lugar en donde entraba. Entraba a la pila bautismal y si entraba por este lado tenía que salir por aquel, porque ellos decían que de alguna manera toda esta contaminación que quedó por aquí tenía que quedarse allí para que la persona saliera por este lado. Ellos tenían ciertas cosas interesantísimas. También por otro lado, la persona tenía que tener testigos. No sé cómo manejaban el tema de los desnudos y los testigos, pero lo sabía. Tenía que haber testigos. En algunos casos se dice que hasta dependiendo de la importancia de la persona que fuera a entrar a la mikvah y de lo que estuviera haciendo o quién fuera, miembros del Sanedrín, de los 70 hombres más connotados religiosos de Israel, tenían que estar presentes allí para ser testigos de aquella iniciación. Todas estas cosas las encontramos después del cristianismo, lo cual me dice a mí que para ser fidedignos a este espíritu que se transfirió y que se practicó en las escrituras, debe haber elementos muy similares. Y hay en la escritura evidencia de que el cristianismo tomó a la mikvah y lo aplicó a sus propios propósitos y a sus propios simbolismos, como otros rituales tomados del Antiguo Testamento, como la Santa Cena, por ejemplo, que nace de la experiencia de los judíos cuando salieron en la Pascua de Egipto. Ahora, ¿cuáles son algunas de las connotaciones del bautismo? Ya les he dicho de manera inicial, primeramente es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Si la palabra de Dios nos está enseñando, y Jesús en sus últimas palabras está diciendo: vayan por todo el mundo, prediquen la palabra, enséñenle las cosas y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que resta de aquí en adelante es obedecer. Puede que yo no lo comparta, puede que no lo entienda, pero es un acto de obediencia. Si Jesús lo dijo, yo lo hago. Si la palabra de Dios dice algo, yo cumplo lo que diga la palabra de Dios hasta donde pueda hacerlo. Y no creo que haya un impedimento absoluto para nadie que pueda decir: no, yo no puedo. Quizás hay personas que por una condición de enfermedad no puedan entrar a las aguas del bautismo, nos ha pasado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos bautizado a estas personas por aspersión, entendiendo que lo hacemos por una cuestión de necesidad o una cuestión de enfermedad, pero que el bautismo real o la forma real es a través de la inmersión. Es importante esto de que si el Señor lo manda en la Escritura, si es un mandamiento, si es un ritual de nuestras costumbres o lo que hemos aprendido de las costumbres anteriores, entonces debemos de cumplirlo. El Señor cumplió la ley, se sometió, y yo creo que también los cristianos en obediencia tenemos que bautizarnos. Hay muchas cosas que yo me pregunto acerca del bautismo y quizás usted también, pero si usted obedece la palabra del Señor y se somete a esta tradición cristiana y a las leyes de la palabra del Señor, usted se va a bautizar porque es algo asociado a la sujeción a lo que el Maestro pidió. En otro sentido también es un símbolo de unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versos 4 y 5 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuimos bautizados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe
y un solo bautismo. Fuimos llamados, a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Fíjese que toda esta experiencia que unifica el pueblo de Dios en todas las cosas que son parte de nuestra unidad, una sola fe, un mismo Señor, una misma experiencia de salvación, está también el bautismo. El bautismo como que unifica esta gran familia de la fe a través de todos los tiempos y en nuestro propio tiempo y en nuestra propia comunidad. Es como una experiencia de sellamiento, así como la cena del Señor. De hecho, solamente hay dos cosas que son mandatos del Señor para la iglesia de hoy. Uno es la cena del Señor. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. No dijo si quieren lo hacen, dijo hagan esto en memoria de mí. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Y el bautismo también dijo: predíquenle la palabra y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dos mandamientos que están. Así que es un símbolo también de la unidad de la vida cristiana. También nos identifica con la muerte de Jesús. Si usted busca en Romanos capítulo 6, y lo leo para que no tengan que buscarlo, los versos que van del 2 al 5, póngale atención a esta palabra. Quizás una de las exposiciones más largas de la Escritura que tiene con respecto al significado del bautismo. Dice Pablo: de ninguna manera nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Fíjese que el apóstol Pablo está pensando aquí primero en no vivir en el pecado. Hemos muerto al pecado. Tan cortante es la relación con el pecado de una persona genuinamente cristiana que ya está muerta al pecado. Eso es lo que Pablo nos enseña. Ahora, esta persona la desenchufaron de todas las conexiones que tenía con el pecado y nos identificamos con la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo en todo sentido de la palabra. Por eso Pablo dice: porque somos sepultados, dice el verso 4, por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Muerte y vida es el simbolismo del bautismo. Mueres a tu vida anterior, naces a una vida nueva. Y el bautismo es una expresión muy elocuente de esta trayectoria. El bautismo, al entrar en el agua, perdemos por un instante el mundo. Mientras está ese segundo o esos pocos segundos que la persona está sumergida en el agua, pierde total control de todas las cosas que están fuera y pierde contacto con todo lo que está fuera. El agua llena todo su derredor y esa persona se sumerge allí. Por eso tiene que ser de esta forma. Es como un símbolo de inmersión en la muerte del Señor. Nos desconecta simbólicamente del pecado, con todo lo que tiene que ver con esta vida de pecado, pero no se identifica con la resurrección de Cristo. Dice Pablo: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Mis amados, recuerden que la santidad no es solamente para destruir, para apartar de, sino también para construir y para preparar para. Es para bendecir, para fortalecer, para preparar, para capacitar. No es solamente no toque, no haga, no vaya, no deje, no piense. No, también es algo constructivo. Morimos al pecado, pero resucitamos a una nueva vida. Morimos a una cantidad de cosas que nos gustan, pero nos dan también una cantidad de privilegios en la resurrección y están ejemplificados en la resurrección. ¿Qué nos da el Señor a través de la resurrección? Nos da el poder, nos da la autoridad, nos da la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el diablo y sus obras, la victoria sobre la enfermedad. Todo esto está ejemplificado en el bautismo. Así que no es solamente las cosas malas que dejamos atrás, sino todas las cosas buenas que recibimos a partir de. Me alegro que haya personas que conscientemente y voluntariamente tomen la determinación de bautizarse. Es entrar a una vida nueva, es un comportamiento de obediencia, es
tomar la determinación de que si el maestro dijo el siguiente paso es este, yo camino sobre ese siguiente paso. Amén. Ahora, cuando llevamos a la persona al agua y lo sumergimos en el agua, esa persona simbólicamente está demostrando lo que sucedió en su vida cuando abrió su corazón a Jesucristo. Porque cuando cualquier persona, cualquiera de nosotros le entregó su corazón a Jesucristo, la palabra dice que se ha obrado un nuevo nacimiento. Aquella persona dejó de ser lo que era antes y ahora sale una nueva criatura, una nueva persona. Y este es el simbolismo del bautismo. Ahora, también es una expresión pública de lo que se ha dado dentro de nosotros en el Espíritu. De paso, en la celebración del Mikvah judío, no se permitía, por ejemplo, que una madre o que un padre llevara a su hijo a ser bautizado. Tenía que ser voluntario, tenía que ser decisión propia de la persona. Por eso es que nosotros no bautizamos niños pequeños, porque el niño no tiene todavía la conciencia suficiente para entender lo que está pasando. Yo recuerdo que cuando yo era niño, tenía tal vez unos 8, 9 años, y mi abuela nos llevaba a la iglesia cristiana, que yo les he contado. Mi abuela nos llevaba todos los fines de semana. Bueno, íbamos a todos los cultos. Yo iba al culto de señoras, al culto de oración, al culto de estudio bíblico, a los cultos de entre semanas. Se iba a cultos especiales. Mi abuela también me llevaba a los cultos especiales. Pero me acuerdo que una vez el pastor Don Luis, yo tendría tal vez 8 años, y el pastor Don Luis dijo: bueno, vamos a ir al río, no me acuerdo cuál era, el río tal, y vamos a bautizar. Y había una chiquilla que a mí me encantaba en la iglesia, era hija de misioneros, y entonces yo estaba fascinado con ella, y ella se iba a bautizar. Entonces yo le dije a Don Luis: yo también me voy a bautizar. Y entonces Don Luis, que era un hombre muy recto en todas sus cosas, me dice: niño, ¿tú entiendes lo que significa el bautismo? Si tú no lo entiendes, después de que salgas del agua te mueres. Y no me bauticé, porque la motivación mía no era el bautismo, era la chiquilla. Me fui bautizando muchos años después. Entonces, se suponía también que hubiera testigos de aquella celebración para afirmar la decisión de la persona. Por eso es tan hermoso que cuando nosotros nos bautizamos, nuestra comunidad esté alrededor. Por eso siempre he soñado, ojalá tener aquí mismo una pila, y tal vez Tony en algún momento nos haga algo que podamos hacer acá, no sé, como que se abra el piso y quede la pila allí y podamos bautizar a las personas desde acá, y que todos ustedes sean testigos de aquel acto tan importante. ¿Sabe que las iglesias bautistas generalmente lo tenían? En la iglesia que yo pastoreé, la primera iglesia que pastoreé, la iglesia bautista en Cinco Esquinas, el bautisterio estaba aquí arriba y había una ventana y ahí estaba la pila, y entonces el pastor entraba por un lado, la persona por otro, y todo el mundo sentado podía ver aquella ventana y se veía donde estaba bautizando a la persona. Algunas iglesias lo tenían en la tarima, se abrían unas compuertas y ahí estaba la pila bautismal. Yo espero que en algún momento tengamos algo así. Pero era importante que fuera un acto público, que la gente estuviera presente, porque lo que esta persona está diciendo es: yo estoy tomando la determinación pública delante de todo el mundo de decirles lo que sucedió en mi corazón. He abierto mi corazón a Jesucristo, lo he hecho el Señor de mi vida y públicamente quiero anunciarlo a todas las personas. Esto es importante en el bautismo. Ahora, hemos aprendido también que es un lavamiento de nuestros pecados, pero no es que se da el lavamiento en el momento en que entramos al agua. Ya se dio el lavamiento del pecado cuando le abrimos el corazón a Jesucristo. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, sus pecados han sido lavados, desaparecidos. Una vez que alguien confiesa su pecado delante de Dios, Dios dice que toma nuestros pecados, los echa a la profundidad de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, otra cosa es que está conectado con el perdón de los pecados. En las Escrituras, por ejemplo, mire un pasaje al azar, primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Pedro dice: lo cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por medio de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, aquí hay una complejidad. Nos salva
Pero no es que te quita las impurezas de la carne cuando tú te metes al agua, sino que más bien es una expresión, una aspiración de algo que tú deseas, pero que ya lo hiciste y que lo declaraste simbólicamente cuando confesaste a Jesucristo como el Señor de tu vida. Por eso es importante leer bien el texto. Dice, simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta? La salvación no es por entrar al agua, la salvación es por medio de la resurrección de Jesucristo. Si una persona que escucha el mensaje, que escucha la enseñanza, que escucha lo que la palabra dice, bueno, yo no estoy seguro si me quiero bautizar. Yo me pongo a pensar en estos hermanos. Yo sé que el bautismo no salva a nadie, de eso estoy totalmente consciente. Pero si es un mandato del Señor, si Jesús lo hizo como ejemplo para usted y para mí, si la palabra enseña que las últimas palabras de Jesús fue que les demos el mensaje y que los bauticemos, si vemos la experiencia de todos los cristianos desde que el cristianismo inició hasta el día de hoy, que se han bautizado en el nombre de Jesús, entonces ¿por qué no hacerlo? Hay personas que simplemente por un capricho dicen, yo no me quiero bautizar, y eso no está en juego mi salvación. Es cierto, no está en juego la salvación, pero yo no quisiera pensar que por un capricho yo no me bauticé y muero hoy, llego arriba y San Pedro, que dicen que es el que lee las cosas, no sé, le dice, sí, Luis, sí, ¿cómo no? Sí, predicaste, sí. Tenemos un pequeño problema aquí, no te bautizaste. Yo creo que no es así, pero ¿para qué jugarnos el chance? Yo prefiero pecar de exceso que equivocarme y no hacer lo que debo de hacer. Ahora, no sabemos totalmente toda la implicación que pudiera tener, pero queda claro, el bautismo no salva. El ladrón en la cruz, por ejemplo, no se bautizó y fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos claros con respecto a eso. Pero si es algo que nos pide el Maestro, ¿qué no estaremos dispuestos a hacer por él? Es decir, cuando usted se enamora de una persona, cuando usted dice amar a una persona, los deseos y hasta los caprichos de esa persona se vuelven en usted una forma de demostrar el amor, ¿no es cierto? O se imagina usted una pareja, ayer me lo decía una hermana después de que terminé de predicar, se imagina usted una pareja que están de novios, pero cada vez que él le menciona la palabra matrimonio, el hombre vuelve a ver para otro lado y se hace el ruso. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre enamorado, una mujer enamorada está deseando tener las condiciones para unir su vida a aquella persona que ama. Está deseando que el tiempo pase, ya fijaron una fecha y está que se come los dedos de esperar el momento en que llegue aquello. Pero un hombre o una mujer que está esquivando la relación, que no quiere hablar nada de eso, ¿qué espera en el futuro? ¿Qué le espera? ¿Me explico? Si esto es una relación humana, ¿cuánto más en una relación entre nosotros y el Creador? Si Él ha dicho que lo hagamos, ¿qué nos impide? Como decía antes, el bautismo no es algo opcional. Yo no veo eso, aunque es algo que no te salva, pero debes practicarlo por obediencia, por prudencia, por respeto a la palabra, por identificación con tantas otras personas que lo han hecho. La conclusión de todo esto, hermanos, es, y quiero que se lleve esto para su casa y lo tenga presente, el bautismo es un importante aspecto de la experiencia cristiana. Yo diría un aspecto esencial, extraordinariamente importante de la experiencia cristiana. En segundo lugar, debe tomarse muy en serio y practicarse lo más pronto posible después de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Lo más pronto posible. Ayer tuve una experiencia muy linda. Un muchacho que está viniendo aquí a la iglesia me dice, tiene 4 semanas de venir a la iglesia, y él me dice, pastor, desde el primer día en que yo llegué, yo sentí algo en mi corazón y yo tomé la decisión en privado de entregarle mi corazón a Jesús. Y ahora que usted hablaba del bautismo, yo necesito que usted me ayude para hacer la oración para que ya estar seguro de que Jesús está en mi corazón. Y me encantaría bautizarme lo más pronto posible. Qué lindo, ¿verdad? Una persona que entiende su fe, que reconoce la soberanía de Jesús en su vida, dice, ¿qué más sigue?
Si Jesús estuviera con nosotros dándonos instrucciones y nos da 2, 3 instrucciones, yo le preguntaría: maestro, ¿y qué más sigue? Y si Él me dice: bautízate, me tiro al agua con todo y ropa, no tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarlo a Él, porque lo amo con todo mi corazón, porque deseo hacer su voluntad. Es como recibir a Cristo como Señor y Salvador con todos nuestros pecados, porque Él sencillamente va a limpiar todos nuestros pecados. Y cuando Él nos dice: métete al agua, yo digo: no, no es para tanto, Señor. Sí, yo te amo, pero llevémosla suave. Es como el novio que dice: mira, no hablemos de matrimonio, tal vez dentro de unos 10 años podamos hablar del tema. ¿Qué? Vas a desperdiciar toda tu vida con una persona que no tiene la más mínima intención de llegar a un compromiso más allá contigo. Yo creo que hay algo que se da, no es meramente simbólico, hay una gracia especial por fe que activamos cuando entramos a las aguas. Cuando las aguas nos tocan, se convierte como en algo que penetra y nos baña y nos sella. Véanlo así, como que al bautizarse, si usted se va a bautizar, es algo que debe practicarse lo más pronto posible, porque es como una gracia de parte de Dios sobre nosotros. No salva, pero la Biblia sugiere que estamos fuertemente conectados a la madurez y a la vitalidad espiritual. Si usted no se ha bautizado y lleva tiempo en el Evangelio, yo creo que le falta algo y debe hacerlo lo más pronto posible. Debe hacerlo en el nombre del Señor Jesús, porque está conectado a la madurez y a esa vitalidad espiritual. Finalmente, es una elocuente declaración pública de creencia y consagración espiritual. Así que, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por lo profundo de este acto y darle gracias a Dios porque podemos participar en él a través de Jesucristo. Hago una pregunta puntual. Si hay alguien en nuestro auditorio que nos escucha a través de la red social, ¿deseas entrar al bautismo? ¿Qué te lo impide? ¿Recuerdan el etíope? Fue encontrado en el camino, le fue mostrado el evangelio y él preguntó: ¿hay algo que me lo impida? No, había un charco y ahí en el charco se metieron. ¿Por qué? Porque el bautismo debería ser un acto inmediato. Yo desearía tener una pila aquí para que cuando yo hago un llamado a salvación y le digo: ¿te conviertes? ¡Pum! Lo tiro al agua de una vez y lo saco otra vez. Ya está, se bautizó. Ya lo hacemos inmediato. El bautismo es algo así. Quiero que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Quiero que la recibamos en nuestro corazón. Vamos a sellarla dentro de nosotros. Yo deseo ardientemente que cada día crezca el número de personas que conocen a Jesús, que hagan de Jesús el Señor y Salvador de su vida, pero que también estas personas, una vez que han abierto su corazón a Jesús, puedan también tomar la determinación de entrar a las aguas del bautismo. Aquellas personas que se van a bautizar, les invito a que puedan ir a los baños mientras estamos en el canto que vamos a entonar ahorita. Vayan a los baños, se pueden cambiar, la piscina está en aquella esquina, todos la pueden ver. Y si alguien no recibió el curso, pero ayer estuvo con nosotros y tomó la decisión, puede entrar al bautismo. Lo único que no podemos darle es el certificado, porque ya están hechos, pero se lo damos después. Y si alguno de ustedes toma la decisión hoy y está dispuesto a irse mojado, no tengo ningún problema. Oramos. Señor Padre Celestial, estamos delante de tu presencia esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tu palabra nos enseña, comprometidos, Dios, a hacer tu voluntad más allá de nuestros gustos, más allá de nuestros deseos, más allá de las cosas que queremos o anhelamos o deseamos, porque lo que más impulsa nuestro corazón, Señor, es hacer tu voluntad, es comprometernos contigo, es simplemente que tú lo pidas, Señor, y nosotros lo hacemos. Si hay personas esta mañana, Señor, que estando con nosotros hoy y no viniendo preparadas, pero han tomado la decisión, yo te pido que pongas ese fuerte y ardiente deseo en su corazón de entrar a las aguas del bautismo y de demostrar públicamente lo que tú ya hiciste en el corazón de ellos, de gritar a los cuatro vientos y decir: he tomado la determinación de hacer de Jesús
el Señor de mi vida y quiero que todo el mundo lo sepa. Si hay alguien así, Señor, por favor, toca su corazón y haz que tome esta decisión importante en su vida. Te lo pedimos, Padre. Y a cada uno de los que ya lo hemos hecho, que hemos abrazado la fe, que hemos tomado la decisión, guíanos, Señor, a cada día a vivir de acuerdo a ese principio de fe, de entender que ahora somos parte de tu pueblo, que somos tu pueblo santo, redimido, lavado con tu sangre, y que estemos dispuestos, Señor, a vivir nuestra vida de tal manera que te honremos en todo lo que hagamos, Señor. Bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que está en este lugar o que nos escucha a través de la red social. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que si alguien deba tomar esta decisión, no le dejes en paz hasta que la tome. Te lo pido, Padre. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Llénanos con la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Bendícenos de una forma especial esta mañana. Llévanos a nuestros hogares ahora cuando terminemos, Señor, felices, contentos de ver lo que tú has hecho en nosotros y expectantes de qué más el Espíritu Santo desea hacer en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.